Bien, quisiera dirigir este mensaje de manera especial a los jóvenes y a los adolescentes, por motivo de los que se van a bautizar. La mayoría de los que se va a bautizar son jovencitos, no todos. Quiero decir algo acerca del bautismo. Todavía no entro en el mensaje, así que no me tome el tiempo todavía. Nosotros bautizamos menores de edad. Hay iglesias que no bautizan menores de edad porque dicen que no bautizan niños. Nosotros no bautizamos niños en el sentido católico, ni en el sentido presbiteriano, porque no creemos que se debe bautizar a alguien que no ha creído en el Señor Jesucristo para salvación, no ha entendido lo que es el Evangelio y no quiere identificarse con Cristo en fe para tener vida eterna, para tener una vida nueva. Pero sí creemos que una persona no necesita cumplir recién 18 años para entonces tener fe genuina y creer en Cristo para su salvación. Creemos que lo puede hacer a una edad anterior. A niños, en nuestro caso, tampoco preferimos no bautizar, porque en el caso de los niños, muchas veces dicen yo quiero, pero todavía no entienden, no tienen la madurez para entender lo que eso significa. Pero hay adolescentes, y eso es según la madurez de cada uno de ellos, la fe y las evidencias de conversión, que entonces sí los bautizamos. Esta explicación vale porque también lo que sucede en las iglesias que bautizan solo a personas de 18 años para arriba es porque atan el bautismo con la membresía formal en una iglesia. En otras palabras, para estos hermanos, bautizarse es lo mismo o automáticamente pasan a ser miembros formales de la iglesia. Por eso es que no los bautizan antes de su mayoría de edad. Pero nosotros no juntamos esas dos cosas. Nosotros creemos que para alguien firmar un compromiso de membresía formal, sí debe ser mayor de edad y ser plenamente responsable. Los que están en nuestra iglesia, que son menores de 18 años, les damos los privilegios de miembros por estar bajo el techo, la autoridad y la tutela de personas que son miembros de esta iglesia, sus padres. Pero cuando llegan a los 18 años, entonces procedemos a que ellos personalmente se hagan miembros. Pero eso es lo que hacemos con la membresía. Pero el bautismo no lo atamos a la membresía, sino a lo que la Biblia dice que es necesario para bautizarse, y es tener fe en el Señor Jesucristo. Así que vale esa aclaración, porque es probable que algunos de ustedes le han preguntado, ¿y ustedes bautizan niños? Y se refiere a los menores de edad. Bueno, pues ahí tienen la respuesta. En cierto modo sí, pero hace falta todas estas explicaciones. ¿Sí? ¿Está claro? Si no, podemos seguir hablando de eso. Ahora sí, vamos a la Biblia, vamos al mensaje de hoy. Y para esto quiero pedirle que abra su Biblia y busque en el libro de Génesis, capítulo 25, versículos del 19 al 34. Quisiera preguntar si se me escucha claro y bien. ¿Sí? Porque aquí no me escucho mucho y me estoy esforzando con el resfriado
a hablar en voz alta y bueno, eso cansa. Bien. Génesis 25, del 19 al 34. Estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, hermana de Labán el arameo. Isaac oró al Señor en favor de su mujer porque ella era estéril. Y el Señor lo escuchó. Y Rebeca, su mujer, concibió. Los hijos luchaban dentro de ella y ella dijo: si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Y el Señor le dijo: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron los días de dar a luz, había mellizos en su seno. El primero salió rojizo, todo cubierto de vello, y lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano con su mano asida al talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando Rebeca dio a luz a los mellizos. Los niños crecieron, y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre de campo, pero Jacob era hombre pacífico que habitaba en tiendas. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Un día, cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino agotado del campo. Entonces Esaú dijo a Jacob: te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado. Por eso lo llamaron Edom, es decir, rojo. Véndeme primero tu primogenitura, le contestó Jacob. Mira, yo estoy a punto de morir, le dijo Esaú. ¿De qué me sirve pues la primogenitura? Júramelo primero, replicó Jacob. Esaú se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas. Él comió y bebió, se levantó y se fue. Así despreció Esaú la primogenitura. Vamos a orar. Padre celestial, envía tu luz, la luz de tu Espíritu Santo a nuestros corazones y a nuestras mentes para ver tu verdad, las maravillas de tu ley, la profundidad, la gloria de lo que aquí nos quieres enseñar, y que tu Espíritu también encienda como fuego estas verdades en nuestro corazón para que afecten poderosamente nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestras decisiones y nuestra manera de vivir cambie. Y a través de la enseñanza de este pasaje salgamos de aquí más firmes en ti, más obedientes a ti, más gozosos en ti y más decididos por ti. Haz esa obra por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Le hemos llamado este mensaje escogiendo nuestro destino. Quise llamar a esta prédica decisiones que transforman nuestro destino, o cómo transformar nuestro destino. Algunos le llaman una historia de 2 hermanos, otros le llaman no vendas tu primogenitura, pero yo preferí darle más énfasis
a lo que ocurre con nuestro destino final, eterno, como consecuencias de nuestros actos. Me dejó un poco perplejo que Dios le dijo de antemano a Rebeca lo que ya le iban a pasar a estos dos hermanos. Sin embargo, yo creo que el énfasis de este pasaje está en la última frase. Así menospreció Esaú la primogenitura. Y le echa toda la responsabilidad de lo que sucedió a Esaú. Bien. El metro cuadrado en la ciudad de Manhattan, Nueva York, ¿cuántos conocen Nueva York? Cuesta más de entre 10 y 20 mil dólares, más de $1.000.000, un pedazo así, un metro cuadrado actualmente. ¿Saben por cuánto se compró la isla entera de Manhattan a sus pobladores originales? En 1626, Peter Minuit, gobernador de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, compró toda la isla de Manhattan a los indios por $24. Y no se lo dio en efectivo. Los indios Canarsie de la tribu Lenape recibieron objetos como ollas, piezas de ropa, espejos, cadenas de hierro y otras chucherías que equivalía a $24. Eso es lo que se llama ser estafado. Cambiar algo de muchísimo valor por poca cosa, por algo de muy poco valor. Hay estafas históricas. Yo he conocido a varias personas que en el semáforo han comprado un reloj marca Movado. ¿Cómo se le ocurre comprar un Movado en un semáforo? Y han pagado $1,000. Dijeron, ¿qué? Y cuando se lo llevan a la casa era fake, falso, falsificado, no valía ni $300. No he conocido persona más estafada o engañada que algunos hijos de creyentes, jóvenes que crecieron en la iglesia, conociendo la verdad, conociendo el Evangelio, conociendo las bendiciones que hay en Cristo. Nadie ha vendido algo tan valioso para recibir algo tan insignificante como los hijos de los creyentes que cambian la bendición en Cristo por lo que ofrece el mundo. Pero se dejan fascinar, se dejan engañar y entusiasmar y les ocurre, lo que a Esaú. A ver, ¿de qué se trata este texto? Voy a tratar de resumirlo. Aquí ocurre un cambio dramático en el linaje que heredará la bendición de Dios dada a Abraham. Es como una cinta cuando se da la vuelta y usted dice, pero ¿y entonces? ¿Cuál es el lado bueno? ¿Le ha pasado en su correa? Se da la vuelta y lo de atrás está adelante. Bueno, aquí ocurrió un cambio dramático en el linaje que heredará la bendición de Dios dada a Abraham, lo cual cambia para siempre el destino de los hijos de Isaac. Este giro tremendo que toma la descendencia de Abraham no solo tenía un propósito en Dios, Dios tenía propósito con eso, sino que el pasaje muestra claramente que ese giro o cambio se debió a las inclinaciones de estos dos muchachos y a las decisiones que tomaron.
Porque claramente a Esaú no le torcieron el brazo para vender su primogenitura. Él la menospreció y la vendió. Eso es lo que pasó aquí. Pero veamos el contexto más amplio. Y quisiera compartir 4 cosas o 5 de esto de escoger nuestro destino. Lo primero que necesitamos es entender que hay un propósito y un tiempo u oportunidad para cada uno de nosotros. Punto número 1. Hay un propósito y una oportunidad para cada uno de nosotros. Y tenemos que ver la importancia del linaje de Abraham y el cuadro completo para ver la importancia de lo que le aconteció a Jacob y a Esaú. Génesis narra el principio de todo lo creado, el principio del ser humano, de la vida, del propósito del hombre, el principio del propósito del matrimonio y de la familia, el principio del pecado y el mal, la maldición, el juicio contra el mundo en el diluvio y el nuevo comienzo de la humanidad con el pacto de Dios de nunca más volver a destruir la tierra con diluvio. Génesis narra el comienzo de las naciones, de los imperios mundiales y el comienzo de la nación de Israel como pueblo escogido por Dios para heredar las bendiciones de Dios, para convertirse en pueblo de su posesión y para traer la esperanza mesiánica de bendición a toda la tierra. Abraham recibe tremenda bendición, siendo elegido por pura gracia, y Abraham creyó a Dios, recibió las promesas y obedeció al llamado de Dios. Después de una serie de peligros, donde el proyecto de la nación de Israel y de la bendición mesiánica a través del linaje de Abraham pudo haber fracasado. Imagínense, Abraham, por ejemplo, le entregó su esposa Sara al faraón. Dios se encargó de que milagrosa y providencialmente la promesa y la bendición pasase a su hijo Isaac, que también hubo otro peligro, porque a Sara y a Abraham se les ocurrió producir un Ismael, y no era el hijo de la promesa. Pero finalmente pasa la bendición de Abraham a Isaac. Luego que pasa a Isaac, Abraham, con mucha visión y con mucha preocupación, manda a su siervo Eliezer, habiendo visto lo profano, lo impío del matrimonio de Ismael, y le dice: no le busques esposa a mi hijo de los hijos de los cananeos. Ve a mi parentela y Dios va a ir delante de ti y te va a dar la esposa adecuada para mi hijo. De eso trata el capítulo anterior. Bellísima historia. Bien, otro paso más. Isaac se casa con Rebeca y ahí estamos en este momento. Y ahora, ¿qué? Ahora la promesa tiene que pasar de Isaac. Isaac se casó a los 40 años, imagínense, y por 20 años no pudo tener hijos, porque Rebeca era estéril. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Pero llegó los mellizos, los mellos, Esaú y Jacob. Perdón. Entonces necesitaba Isaac un heredero, y Dios tuvo que hacer un gran milagro
para que estos herederos de la promesa llegaran al mundo. ¿Qué momento en la historia? Le llegó la oportunidad a Esaú y a Jacob. Tenían un padre ya viejo, probablemente 80 años, puede que más. Y ahora estos jóvenes, en su apogeo, estaban ahí, listos para recibir la promesa. Lo que Dios había venido haciendo desde Génesis 1 hasta ese día, pasando por Abraham e Isaac, ahora su cumplimiento y éxito estaba en las manos de Esaú y Jacob. El plan de Dios dependería de la obediencia y las decisiones que estos dos hermanos tomaran. A veces pienso, ¿qué hubiera pasado si Abraham le hubiera dicho a Dios, no, mira, yo no quiero salir de Ur? Aquí hay mucho comercio, esta es la capital del mundo, no quiero ir. ¿Qué hubiera pasado si Abraham no hubiera obedecido? Pero obedeció. Isaac también. Y ahora tenemos a Jacob y a Esaú. Lo que estaba en juego era mucho. Y este corto pasaje nos muestra lo que estos dos jóvenes hicieron con la promesa y el propósito de Dios y las consecuencias que eso tuvo. Recuerdo como ahora la primera vez que estuve en una reunión cristiana de jóvenes. Tenía 16 años. Dios acababa de venir a mi vida, la estaba transformando. Cuánto entusiasmo, cuánta energía, cuántos deseos de tener un gran futuro para Dios. El mundo nos esperaba. Recuerdo las caras de los que estaban ahí. Recuerdo el hermano que llegó ahí, Raúl Arce. Yo quería todo lo que Dios pudiera darme. Todo estaba a nuestro favor. Salvación, vida eterna, vida nueva, propósito en Dios, mucha energía, mucho tiempo disponible, toda una vida por delante. El primer pasaje de la Biblia que yo escuché en la primera reunión de jóvenes que asistí fue el Salmo 37, 25. Y hasta el día de hoy me resuena, porque me lo explicaron, yo dije, suena bien, y ahora lo he vivido. Ese pasaje dice, joven fui y he envejecido. ¿Qué quiere decir eso? Amanda, Sophie, un día van a envejecer. Yo un día estaba así como ustedes y creía que ese día nunca iba a llegar. Y miren dónde estoy ahora. Hay un canto indígena peruano, bien indígena, que dice, ayer era montaña, hoy solo escombros. Tengo 56 años. ¿Cuánto han pasado? ¿40? ¿40? 40. Pero yo me acuerdo como ahora. Y sorpresa de sorpresas. Ya no tengo 16 años. ¿Qué pasó? Y todos los que aquí han pasado, probablemente los 30, ya se han dado cuenta que el tiempo pasa y que te tengo una revelación, joven, no siempre vas a ser joven. Y te vas a acordar de este día, como yo me acuerdo de aquel día, pero del otro lado, yo conocí al hermano Melvin cuando era adolescente, 15 años, 14, 16 años,
Yo creo que fui su consejero. Yo tenía solo 2 años más que él. Un poco más. No se vale mentir, no mentirás. ¿Y qué pasó? Muchos de los que están aquí, que tienen 25 años, 30 años, 40 años y hasta 50 años, es más, lo voy a hacer a modo de pregunta. Que levante su mano aquí todo el que estuvo en un campamento juvenil, sin temor, ¿no? ¡Ay! Veo algunos. ¿Y qué pasó? El segundo pasaje que me leyeron en esa misma reunión fue igual de impactante. Me atravesó. Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, donde dirás, no tengo en ellos contentamiento. ¡Wow! Yo sabía que ese era mi momento y que si Dios me había salvado siendo joven, era porque tenía un propósito para mi vida. Y Él no quería que mis años se desperdiciaran. Pero sabía que eso era temporal y momentáneo. Se iba a cerrar esa oportunidad simplemente porque el tiempo iba a pasar. Y ha pasado. Eso es lo que se llama el momentum. Miren esa palabrita, momentum. Está en latín. El timing, no sé qué otra palabra hay en español, pero le voy a dar su significado a los jóvenes. Momentum, fuerza o impulso que se adquiere tras un esfuerzo continuo y una serie de hechos y circunstancias favorables. O sea, es el impulso, la fuerza que un objeto adquiere producto de una serie de decisiones acertadas y circunstancias favorables. Entre más momentum, escucha, más velocidad adquieres y mayor dificultad habrá para que te detengan. Es una definición física. Estamos hablando de física. Pues ese era mi momentum cuando tenía 16 años y tenía que tomar las decisiones adecuadas y reunir los recursos adecuados y encontrar las circunstancias favorables para que en ese camino que había encontrado en Cristo, nada me detuviera. Pero miren lo que le pasó a Esaú. Y ahora vamos a lo segundo. Primero, hay que conocer que uno tiene un propósito y una oportunidad para definir tu destino. Segundo, hay que reconocer el privilegio que heredamos. Lo que acabo de decir es el versículo 19. Pero ahora pasamos al versículo 20. Ya el versículo 27. Y lo segundo que vemos es un hogar escogido por Dios. Reconocer el privilegio que heredamos. Esta familia conocía lo que es la elección de Dios por pura gracia para ser pueblo de Dios. Era una familia apartada para Dios, destinada a heredar las bendiciones y las promesas. Sabían que esas bendiciones no eran poca cosa. Génesis 12, versículo 1 al 3. Pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una gran nación.
y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ellos sabían, esa familia, que eran muy privilegiados. Las bendiciones mesiánicas los habían alcanzado. Tiempo después Moisés le dice al pueblo de Israel: no hagas alianza, Deuteronomio 7, con las naciones de esta tierra, porque tú eres pueblo apartado, santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial para Él, sobre todos los pueblos sobre la tierra. No te escogió por tu grandeza, por tu poder, porque tú eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto el Señor puso su amor por ti y amó a tus padres, te eligió. ¡Wow! Esa bendición y elección de Dios comportaba no solo privilegios a la familia de Isaac, sino también responsabilidades. Es ahí donde nacen Esaú y Jacob. Esaú pudo haber dicho: pero yo no pedí haber nacido aquí. Dios, ¿por qué nací en el pueblo hebreo, en el pueblo del pacto? Los dos fueron dados por Dios, como leímos, como respuesta a la oración de Isaac. Cuando Dios hacía el milagro de darle hijos a una pareja estéril como respuesta a la oración, eso era una señal clara de que Dios tenía un propósito especial con esa descendencia. Recuerden esos casos: Samuel y Ana, Juan el Bautista y Elizabeth, Sansón y Manoa, creo que era, ¿sí? Y el mismo Isaac con Rebeca, los hijos de Raquel, que también era estéril. Jacob y Esaú nacieron en ese hogar, tuvieron padres piadosos, escucharon desde muy pequeños cómo el Dios único y verdadero, el Dios omnipotente, se le había aparecido a su abuelo y también a su papá. Tuvieron una crianza piadosa, en un ambiente moralmente limpio y apartado. Tuvieron privilegios únicos, porque la Biblia dice que Dios enriqueció y bendijo mucho a Isaac. Sus vecinos le temían, todos lo veneraban. Estos dos niños recibieron cariño, ternura, cuidado y constante enseñanza de sus padres. Aún así la cosa se torció y cada hijo respondió diferente a las bendiciones que recibieron. ¿Cuál es la lección aquí? Si no apreciamos el privilegio de haber nacido en un hogar cristiano y de haber oído las promesas de Dios, de haber escuchado el Evangelio y el privilegio de ser llamados por Dios siendo jóvenes, sino que en lugar de eso creemos que nosotros somos los que sabemos qué hacer con nuestra vida y preferimos escoger nuestros caminos, siguiendo nuestros propios deseos, vamos a perdernos la gran bendición y la gran oportunidad que Dios nos dio por habernos puesto en un hogar donde escuchamos el Evangelio, fuimos guardados de los efectos destructivos del pecado y tuvimos la oportunidad de escuchar el llamado de Dios. Y vas a perderte bendiciones presentes y eternas, innumerables, invaluables e irrecuperables. Pero vamos a dar un pasito más, vamos a lo tercero. Lo tercero es que vamos a ver ahora a los dos hermanos, los dos hermanitos. Y lo tercero para definir nuestro destino es que necesitamos conocer nuestra naturaleza e inclinaciones. Lea de nuevo los versículos del 22 al 28. Como ya dijimos, a pesar de estos dos hermanos haber nacido y crecido en el mismo seno familiar y en un hogar piadoso,
Estos dos no podían ser más distintos. ¿Cómo puede ser? Tuvieron el mismo papá, la misma mamá, los mismos genes, la misma crianza, el mismo ambiente, los mismos privilegios, la misma enseñanza. Sin embargo, eran como la noche y el día. Y la Escritura se esmera en resaltar las diferencias, el pleito continuo y la constante competencia en que vivían estos dos desde el vientre de su mamá. Cuando el pasaje dice, verso 22, que los hijos luchaban dentro de ella, no está diciendo que esos dos hermanos retozaban como dos bebés juguetones al fin y al cabo. No, la palabra ahí luchar es destrozarse. Se estaban destrozando el uno al otro. Es decir, que dentro de Rebeca estaban luchando por el título Jack Veneno y Relámpago Hernández. Era una matanza. Era tan violento el pleito y el escándalo que hacían que Rebeca sentía morirse. Le dijo: Señor, tengo algo dentro tan malo que prefiero estar muerta. Prefiero morirme con hijos y todo adentro que seguir como estoy. ¡Wow! ¡Qué hijos estos, Imagínense lo que le ha sucedido a varias madres que yo conozco, que dicen: estos hijos me van a matar. Solo que a Rebeca le pasó todavía teniéndolos adentro. O como algunas madres dicen: pero ya termínense de matar, tengan ahí, agarren ese palo, mátense ya. Eso le estaba pasando a Rebeca, pero todavía con ellos adentro. ¡Qué fieras eran estos dos muchachitos! Estos dos no esperaron ni nacer para darle tormento a su mamá. Ni siquiera esperaron cumplir un año, comenzar a caminar, para ponerse terribles y peleones. Estos dos hermanos tenían diferentes personalidades, inclinaciones, diferentes gustos, diferentes comportamientos, diferentes pasatiempos, caminos totalmente y vocaciones totalmente diferentes. Y parte de la razón se debía a, como le dice Dios a Rebeca, a que habrían de llegar a ser dos naciones totalmente diferentes y separadas, porque dice: desde el vientre se van a dividir. O sea, no van a querer saber el uno del otro. Normalmente los mellizos se parecen, al fin y al cabo. Óyeme, si tienes una mamá y un mismo papá y los mismos genes, fueron concebidos y gestados a la vez, normalmente se parecen, comparten mucho y crecen juntos. Pero estos dos no se parecían en nada. Uno salió rojo, pelirrojo y muy velludo, y el otro lampiño. Ahora bien, es importante ver qué se dice acerca del uno y del otro. Esaú Rodríguez, o como se le quiera llamar, era un G.I. Joe. ¿Saben qué es un G.I. Joe? Soldado de élite, un tipo atlético, deportista, capaz, competitivo, autosuficiente, luchador, aguerrido, resuelto. Su padre Isaac lo admiraba porque probablemente desde chiquitico no le tenía miedo a nada.
y salía a enfrentar el peligro y las cosas difíciles. Vivía en la calle, no podía estarse tranquilo en la casa. Esaú también era impetuoso e irreflexivo. Cuando regresó con hambre, quería la comida, pero la quería ya. Era de los que no podía quedarse sin obtener lo que deseaba. Jacob era un hombre, dice aquí, pacífico, que habitaba en tiendas. Esto no significa simplemente que a Jacob no le gustaba coger sol, no le gustaban las actividades al aire libre, el outdoor, prefería la comodidad de la casa, tranquilito, era medio bobo, se quedaba leyendo porque no tenía amigos. No. Pregúntese qué encuentra un joven en su casa y qué encuentra un joven que vive afuera. Es decir, que se refiere al tipo de actividades, al tipo de compañías que Jacob prefería. Lo que prefería cultivar en su vida, lo que prefería aprender y con quienes compartía más. Cuando dice que Jacob era hombre pacífico, la palabra pacífico ahí es completo, satisfecho. Es decir, que no necesitaba probarse a sí mismo nada ni alcanzar nada. Mientras que el otro, siempre con una nueva meta, siempre con un nuevo desafío, siempre queriendo lograr algo. Jacob también, hay que decirlo, era un engañador. Obtenía las cosas por engaño. Sin duda suplantó a su hermano. Yo le dejo de tarea leer el capítulo 27, que no tenemos tiempo de tratarlo. En lo natural, su hermano Esaú tenía más méritos. Era más recto y más capaz. Pero la gran diferencia, ¿cuál era? No que Jacob era mejor, sino que Jacob anhelaba la primogenitura. Y eso significa que su inclinación y preferencia era por algo que era de naturaleza espiritual. Desde muy pequeño había oído una y otra vez la historia de la promesa que Dios le hizo a su abuelo Abraham, del pacto que Dios mismo había hecho con su abuelo, después con su papá, y él quería eso. Quería la bendición que él sabía venía de Dios con todas sus implicaciones, mientras que a Esaú no le importaba, porque Esaú tenía intereses, primero terrenales, segundo de hacer mucho de sí mismo. Eso sí. Esaú, como dijimos, era un hombre impetuoso y reflexivo, dado a satisfacer sus apetitos a como diera lugar. Dice aquí que cuando llegó del campo con hambre, no podía esperar más. Él no pensó en cuán importante era la primogenitura, los beneficios y bendiciones que eso le iba a traer. Cometió una locura y una necedad mayúscula, tremenda. Su corazón estaba tan ciego, tan duro y atrapado por sus deseos terrenales, que vendió la isla de Manhattan por $24. Cambió lo más por lo menos, algo infinitamente valioso por algo insignificante. Esaú era tan ligero y tan carnal que en el capítulo 27, cuando fue a recibir la bendición de su padre Isaac y vio que Jacob ya la había tomado, le echó la culpa a su hermano, cuando claramente la había menospreciado, la había vendido, había jurado. Y él era tan ciego, tan terrenal, tan duro de corazón, que le dijo a su padre: ay, pero no hay otra bendición para mí.
¿Qué quiere decir eso? Él no quería la bendición espiritual que viene de Dios, ni la bendición mesiánica. Él quería algún beneficio. Papá, dame aunque sea algo, tengo que heredar algo. Eso es lo que le interesaba a él. Solamente. Pero Jacob anhelaba la herencia espiritual de sus padres, mientras que las inclinaciones de Esaú eran totalmente carnales. Y es increíble ver hoy en día jóvenes que han crecido en hogares donde sus padres aman a Dios, le han predicado el evangelio. Yo he conocido jóvenes, en nuestro colegio han pasado cientos de jóvenes, que han pasado años y años y años, todos los días escuchando la palabra de Dios. Se saben la Biblia mejor que nosotros. Escuchando el evangelio, el llamado del evangelio, siendo cuidados por sus padres. Y cuando salen del seno de sus padres, quieren ser modelos de ropa interior. Sin exagerar. Después de 14 años oyendo la palabra de Dios todos los días. Y después de 18 años viviendo en un hogar cristiano, su único interés es ser modelo de ropa interior. O algo así. Y uno dice, ¿pero dónde creció este? ¿Pero qué pasó? ¿Cómo puede haber un corazón tan necio, tan duro, tan mundano, tan hambriento por el pecado? Un hijo de Isaac, de Rebeca. ¡Wow! Pero de que los hay, los hay. Y ahí pasamos a lo último, a lo cuarto. Tomando decisiones cruciales. Es lo cuarto que necesitamos, que cambia nuestro destino. Cuando tenemos que tomar decisiones cruciales. Verso 29 al 34. Ahora veamos cómo los momentos decisivos y cómo ciertas decisiones hicieron que uno de los hermanos recibiera la bendición y el otro la perdiera. La Escritura enfatiza claramente que ¿qué hizo Esaú para perder lo que debía heredar? Y esto va más allá de la personalidad de Jacob y de Esaú. Es una decisión fatal que tomaron y que reveló su naturaleza o lo que había en su corazón. El problema de Esaú no era su temperamento o su personalidad, ni siquiera sus debilidades. El problema estaba en su corazón. Lo poco que valía para él la primogenitura, la bendición de Dios, el desprecio que tuvo hacia ella, el mayor valor que le daba al aquí, a la hora, a lo terrenal y a satisfacer sus apetitos, sin importarle lo espiritual, lo eterno, la voluntad de Dios, ni el propósito de Dios para sus vidas. Y ahora sí quiero que miren un pasaje muy importante, vamos a ver 2 o 3, en Hebreos capítulo 12, Hebreos 12, versículo 16, dice: mirad que no haya ningún inmoral ni profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue desechado o rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. Lo que en Génesis solo dice: pues tengo hambre, pues dame tu primogenitura, pues véndemelo, pues júramelo. Ya, aquí dice que Esaú fue un inmoral y un profano. O sea, alguien gobernado por deseos inmorales y alguien profano. La palabra profano es sin Dios en su corazón. No estaba Dios en ninguno de sus caminos. No tenía nada de espiritual
dentro de él y todo lo que había en él era el mundo. Ese fue el problema con Esaú. Y déjame decirte que yo era como Esaú también. Y hay jóvenes que aunque crecieron en la iglesia son como Esaú. Otra cosa importante que dice este pasaje es que miren, en Hebreos 12 fue una advertencia a los creyentes, no a los inconversos. A los creyentes escogidos, pueblo de Dios, le dice aquí el autor: miren que no haya entre ustedes ningún inmoral o profano como Esaú. Cuidado, que en las iglesias hay Esaús, sí. Que en los hogares cristianos hay Esaús, sí. Y lo otro que dice es que la decisión fue tan terrible, tan loca, tan inmoral y tan profana, que perdió la bendición y aunque después la quiso recuperar, no hubo oportunidad. Perdió privilegios irrecuperables. La primogenitura incluía recibir el doble de lo que recibían los demás hermanos, convertirse en la cabeza del clan o de la familia. En el caso de la familia escogida por Dios, incluía todas las promesas que Dios le había hecho a Abraham, que habían pasado a Isaac: convertirlo en una gran nación, engrandecer su nombre, bendecirlo, bendecir a través de él todas las familias de la tierra, heredar a la tierra prometida, ser un pueblo de heredad para Dios, ser un pueblo escogido, etcétera, etcétera. Todo eso estaba en la primogenitura, pero Esaú tenía deseos inmorales y tenía un corazón profano, y en un solo instante, en una sola decisión dijo: yo no quiero la herencia espiritual de mis padres. Yo quiero el mundo. Yo quiero ganarme el mundo. Yo quiero ser alguien en el mundo. Yo quiero satisfacer mis deseos. Aquí y ahora. La diferencia, como ya dijimos, es que la primogenitura era un asunto totalmente espiritual, con intereses y consecuencias espirituales. Ejercítate para la piedad, le dice Pablo a Timoteo, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, porque tiene promesas para esta vida presente y para la venidera. ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo si perdiere su alma? Ahora, ¿qué propósito tuvo Dios con esta vuelta que hubo aquí? De que las bendiciones espirituales no se ganaran por derecho natural, sino por preferencia espiritual. ¿Entiende? ¿Por qué Dios quiso a Jacob y no quiso a Esaú? Malaquías 1:2. Le dice Dios a su pueblo: yo te he amado. Y ustedes dicen: ¿en qué os he amado? ¿Cómo que en qué? Yo amé a Jacob y a Esaú lo aborrecí. ¿Cómo que en qué os he amado? Te amé, te escogí. Y tú entendiste eso, y tú aceptaste eso, y tú hiciste pacto conmigo. Es decir, que la descalificación en Esaú y en Jacob, para las promesas, ya no iba a ser por derecho natural, sino por preferencia espiritual. Y por eso Jacob la ganó. Engañoso y todo, pecador y todo, terrible y todo. Jacob tuvo fe y prefirió lo espiritual. Qué tremendo. Una aplicación entre Jacob y Esaú es que hay jóvenes como Esaú. Oye, me crecieron en un hogar cristianamente bello, se conocen la Biblia, colegio cristiano y todo, y creen que ya tienen la salvación ganada por herencia, tienen a Dios agarrado de un pie. ¿Cómo? Yo soy de la iglesia Oasis, yo soy hijo de un pastor, yo soy hijo de un diácono, yo tengo los genes de Dios, nací en la iglesia, ahí, en el púlpito.
No, 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 no. Externamente puedes tener todo lo de un cristiano y tu corazón tener deseos inmorales y profanos sin Dios. Y es así. Y amar el mundo y amar el pecado. Mientras que hay otros como Jacob que saben que son pecadores, que están destituidos de la gloria de Dios, que están perdidos y saben que Dios tiene que efectuar un milagro en sus corazones para hacerlos hijos de Dios, como está escrito. No hay bueno ni aun uno solo. Pregunta, voy a aterrizar. Pregunta clave. ¿Fue elección de Dios o fue culpa de Esaú que él perdiera la primogenitura? Romanos 9:13 dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y todavía estaban en el vientre cuando Dios dijo eso y eligió eso. Esaú fue completamente libre para decidir, completamente responsable y completamente culpable por sus hechos. Esaú simplemente recibió las consecuencias justas de sus decisiones. Cuando le echó la culpa a Jacob, no era culpa de Jacob. Él menospreció, él vendió, él juró por un solo plato de lentejas. Y hoy en día tú puedes estar en estos momentos negociando, intercambiando y vendiendo tu primogenitura por lo que este mundo te ofrece. Y este mundo no viene a ti disfrazado de diablo como en el carnaval, un diablo de esos, los de La Vega, creo que son los más feos. ¡Mira! Ven a mí. No, viene en forma de un amigo, en forma de una amiga, en forma de una carrera, en forma de un enamorado, de una enamorada, en forma de diversión, en forma de satisfacción sexual y en muchas otras formas. Y tú sales corriendo y vendes tu primogenitura. Un pasaje muy importante, el último que quiero que lean, Juan 6. Ahora, estos padres estaban divididos, debo decir, no puedo abundar en esto. Y uno diría, pues aquí hubo favoritismo, qué trauma psicológico pasó Esaú porque su mamá no lo quería. No. La diferencia entre Isaac y Rebeca es que Rebeca sí sabía cuál era el plan de Dios y el propósito de Dios para Jacob. Y Rebeca, solo voy a decir esto, invirtió y estuvo dispuesta a sacrificar todo por la herencia espiritual. Mientras que a Isaac lo que le importaba es, wow, estoy orgulloso de mi muchacho. Se graduó en la escuela de arquería de Ur de los Caldeos y mira sus trofeos. Todo el mundo debiera admirarlo. Este califica en lo natural para ser un líder y un gran hombre. Ese era el orgullo del papá. De la mamá no era eso. A la mamá le importaba los intereses espirituales de su hijo. Y estos padres estaban divididos. Hay padres que apoyan todo lo terrenal, gastan millones. Pero si le dicen, mándale un año a estudiar la Biblia, ¿qué? Espérate. ¿Un año? Tú estás loco. Ahora, joven, ¿cómo sabes si eres de los elegidos por Dios? Si Dios te ama, quiere que vengas a sus caminos y quiere que seas de los suyos. Fácil. Dios dejó esa respuesta en tus manos. Juan 6, verso 37. Todo lo que el Padre me da, dice Jesús, vendrá a mí. Es un asunto entre el Padre y el Hijo. Sigue leyendo. Y el que a mí viene,
de ningún modo lo echaré fuera. El que a mí viene, de ningún modo lo echaré fuera. Entonces, ¿en manos de quién estaba? ¿De Dios o de Esaú? De ambos. De ambos. Lo único que puedo yo entender de esta historia para mi vida hoy día es que yo era como Esaú. Destituido, o sea, pecador por dentro, por naturaleza. Y yo era como Jacob, destituido de las promesas de Dios. Dios manifestó su gracia, su gloria, su sabiduría. Primera de Corintios 1:26. Mirad vuestra elección, vuestro llamamiento, que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo vil del mundo, lo menospreciado y lo que no es, para deshacer lo que es, para que nadie se jacte en su presencia. Y es por Él que vosotros estáis en Cristo Jesús. Él nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese solo en el Señor. Esa es la razón que hubo ese giro ahí, porque yo era como Esaú y yo era como Jacob. Pero Dios despliega su amor, despliega su gloria, escogiendo lo que no es. ¿Quieres venir a Cristo? Esa es la señal de que Dios quiere orar contigo. Vamos a orar. Ponte de pie. Señor, gracias por la oportunidad. Gracias por lo que oímos y heredamos que nos han dicho otros, en algunos casos sus padres, en otros casos familiares, amigos, un colegio. Dios pudo haber usado una iglesia. Gracias por guardarnos de nuestras decisiones, de nuestras inclinaciones, instintos. Y queremos hoy decidirnos por ti, escoger la bendición que hay en Cristo, renunciar al mundo, darle la espalda al mundo, renunciar al pecado, volvernos a ti, caminar por fe, y que ese momentum, ese impulso y esas decisiones que tú nos muestras que debemos hacer, nunca se detenga, y esto por tu gracia. A los jóvenes que están aquí, ven al Señor, haz un pacto con el Señor, entrégale tu vida a Él, dale la espalda al mundo. Amén.